También recibiendo en los estudios de RPP a la señora Keiko Fujimori, que como sabemos ha sido candidata a la presidencia de la República, es lideresa de la principal fuerza de nuestro Parlamento, con la que nos naturalmente complace conversar sobre aspectos de coyuntura y aspectos también centrales en nuestro país. Todos estamos de acuerdo que tenemos delante un calendario marcado por el descubrimiento de la situación más grave de lo que creíamos de la corrupción, y esto comenzó con Lavajato, luego los audios, estamos ante la inminencia de elecciones regionales y municipales en 42 días y hay algunas propuestas del gobierno que se centralizan en la voluntad de hacer un referendo para que el pueblo conteste sobre temas relativos a la justicia y a la reforma política. En estas circunstancias, usted difundió el viernes pasado primero un video de 9 minutos e hizo declaraciones el día de ayer, luego de una cierta discreción en medios públicos. Le agradecemos que haya venido acá y antes de ir a los temas de fondo, es decir, reformas, referendo sí, referendo no, corrupción, queremos preguntarle sobre un tema coyuntural que usted ha suscitado, que es la revelación de que ha mantenido 2 reuniones con el presidente de la República de las que no se tenía noticia hasta anoche. Una de ellas nos ha dicho hace 45 días, lo que remite al periodo justamente después de los primeros audios y antes del discurso presidencial del 28 de julio. ¿Por qué revelar esas 2 reuniones ahora? Fernando, Patricia, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad. Para mí es muy importante, he decidido dar estas entrevistas porque creo que el rumbo que está tomando el gobierno del presidente Vizcarra es el equivocado. Pienso que los temas urgentes son los que se tienen que priorizar, a diferencia de los temas importantes. Los temas urgentes son la reconstrucción, seguridad ciudadana, las heladas, la anemia que ha aumentado el porcentaje a nivel nacional. Los temas importantes, sí, la reforma electoral hay que hacerla. Esto se va a debatir de todas maneras en el Congreso. Sin embargo, también he querido señalar frente a la pregunta si es que habíamos tenido una reunión, primero señalar el ánimo de colaboración de parte de Fuerza Popular con el gobierno de Martín Vizcarra. Y esto lo hemos dicho en público y también en privado. Y hoy se lo vuelvo a ratificar. Nosotros somos los primeros interesados, como peruanos que somos, que él haga un buen gobierno y que sepa que para las reformas importantes y urgentes va a contar con el respaldo de nuestro partido. ¿Qué cosa define un buen gobierno? Le pregunto por qué ustedes tienen una mayoría importante en el Congreso y si nos guiamos por las encuestas, la gente cree que el Congreso no está haciendo un buen trabajo. En cambio, el presidente Vizcarra plantea estas medidas y sube automáticamente su popularidad. Usted en este momento también tiene, sin haber hecho mucho, o sea, es decir, no ha tenido una presencia en la vida pública importante, una de las popularidades más bajas de su carrera política. Si nos guiamos por esas cifras, pareciera que el que está haciendo las cosas correctamente es Vizcarra y los que no están haciendo correctamente las cosas son Fuerza Popular. Cuando uno está en política, entiende que no es un espacio ni un concurso de simpatía. Para mí, estar en política significa señalar las convicciones y las ideas que yo siento, más allá si son populares o no. El trabajo de todo Congreso a nivel mundial no es popular. Eso se revelan en todas las estadísticas de todos los países del mundo. Sin embargo, también es importante señalar que en los últimos años ha habido una función de fiscalización muy fuerte y ha habido una confrontación con referencia a la corrupción que se había revelado a través de la Comisión Lavajato. Esas medidas fuertes que tomó el Congreso, sin duda tienen un costo político. Pero cuando uno está en política no se debe de fijar en esos costos políticos. Sin embargo, quisiera terminar, Patricia, que a pesar de todo este cargamontón, a mí me sorprendió gratamente ver la encuesta que, a pesar de todo lo que se dice de nosotros y de Fuerza Popular, soy la política que goza de mayor simpatía
a nivel nacional. Pero el porcentaje es tan bajo que eso no refleja una aceptación de la clase política, y ahí entiendo que sí, que usted tiene un plus con respecto a los demás. Pero también hay otro punto en la encuesta que la hace responsable de muchas cosas. Se le considera a la mujer más poderosa, la persona más poderosa del Perú, y se considera al Congreso la institución más poderosa del Perú sobre el Ejecutivo. Es decir, la gente ha asociado que ustedes tienen un poder que no están utilizando bien. ¿Están ustedes, más allá de lo que da el señor Vizcarra, leyendo bien esa coyuntura? ¿Qué se espera de ustedes? Con referencia a las simpatías de todos los políticos, es verdad que la revelación de los audios ha generado una crisis de credibilidad en todas las autoridades. Es lógico, es natural. Sin embargo, con referencia a su pregunta específica sobre la encuesta de poder, sí quisiera señalar: el poder de decisión y de administrar los presupuestos y los destinos de nuestro país lo tiene el Poder Ejecutivo. Ahora, yo creo que la encuesta lo que refleja es el poder de percepción que tenemos desde Fuerza Popular como el partido más grande y más organizado. Así lo veo yo, pero sí quería señalar nuevamente que el poder para administrar, para hacer obras, para poder resolverle los problemas inmediatos a las personas, ese poder lo tiene el Poder Ejecutivo. Sí, pero es primera vez que en el Perú tenemos esta correlación de fuerzas tan dispar, digamos, ¿no es cierto? Y la gente percibió que si ustedes, con razones válidas, no estamos criticando la medida, fueron capaces de sacar a un presidente, o el presidente renunció, pero iba a ser sacado de todas maneras, ¿no es cierto? Repito, por actos propios, pero se sintió que el Congreso tenía una fortaleza particular. Hay una responsabilidad porque es primera vez que se percibe que el poder real está en el Congreso. Y desgraciadamente, en política, las percepciones son hechos. O sea, la gente espera que ese poder sea utilizado de determinada manera. ¿Qué les está faltando, señora Fujimori, para satisfacer esa necesidad? Y no es un concurso de simpatía, es un tema de representatividad. Sí. Y creo que es un tema también de comunicación. Desde el Congreso y todos los partidos políticos han ido avanzando muchísimo en reformas, en proyectos que ahora son leyes de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción hoy es una ley. La muerte civil, que durante años, yo recuerdo desde que yo era congresista, se venía debatiendo y nunca se aprobaba. Hoy hay impedimentos para que los corruptos y los terroristas sean candidatos. Esto se ha ido avanzando. Y con referencia al rol de Fuerza Popular durante el gobierno del presidente Kuczynski, yo quisiera señalar, más allá de la crítica que había de que el Congreso era obstruccionista, se le dio el voto de confianza al gabinete Zavala y al gabinete de la señora Arauz. Se le dio facultades para que ellos pudieran implementar todas las medidas que ellos estimaran convenientes y implementaran el plan de gobierno que tenían planificado. Se le dio la ley de reconstrucción por cambios en menos de 24 horas, la ley de presupuesto. Entonces, se vino trabajando y se viene trabajando de una manera constructiva y colaborativa. Ahora, el rol del Congreso también es fiscalizar. Y lo que ocurrió es que a través de la comisión Lavajato, presidida por la señora Rosa Bartra, se llegaron a descubrir una serie de hechos. Las revelaciones a través de la prensa de la coima que recibió el expresidente Toledo, pero además lo que recibió el dinero en los bancos a través de las cuentas del señor Kuczynski, recibido cuando él era funcionario público. ¿Qué se debía hacer en ese momento? ¿Mirar de costado? Yo pienso que no. El Congreso tomó medidas fuertes, sí, pero eran medidas que estaban a la altura de esas circunstancias. Señora Keiko Fujimori, permítanos por favor ir a una pausa. Retomaremos esta conversación para comprender cuál es el reproche que está haciendo usted al presidente Vizcarra, a cuyo gobierno usted acusa de haber tomado un rumbo equivocado y ha hablado incluso de populismo centralista. Hablaremos de esto después de la pausa, por favor. Y en estos momentos el presidente de la República está también contestando preguntas en un canal de televisión. Ha afirmado ahí, señora Fujimori,
que usted le solicitó incluso una tercera reunión y ha revelado también algunos de los contenidos que han habido ahí, exigencias suyas de renuncias de ministros y según el señor Vizcarra ha sido un error el no haber difundido que estas reuniones tuvieron lugar. ¿Tiene alguna reacción ante estas primeras informaciones? Sí. En primer lugar, señalar que las condiciones de las reuniones, obviamente, la pone quien es el funcionario que está en el cargo más importante. En este caso, el señor Vizcarra, el presidente de la República. No es verdad que yo haya solicitado una tercera reunión. Han habido 2 reuniones, una en San Isidro y otra en Miraflores. En ambas reuniones, para mí lo más importante es transmitirle al presidente Vizcarra un respaldo y una tranquilidad de que sepa que él va a poder gobernar y nosotros esperamos que él haga un buen gobierno durante los próximos 3 años. Cuando en la segunda reunión se presentaron ya algunos temas que eran relevantes, yo hice algunas reflexiones sobre las gestiones de algunos ministros. Sin embargo, también le dije, yo no vengo a pedir renuncias de nadie, ni a proponer tampoco a nadie. Ese es un tema que le compete a usted. Sin embargo, sí creo que hay temas que en la agenda nacional se deben de priorizar, como por ejemplo la ley de hidrocarburos, la ley de promoción agraria, el tema de la ley de semáforo, las obras importantes como la carretera central, sacar adelante Chavimochic 3 y Majes-Siguas 2, que además va concatenado con la ley de promoción agraria. Esos son los temas que para mí eran importantes. Repito, desde Fuerza Popular, y hoy lo volvemos a repetir, tenemos la mejor intención que al presidente le vaya bien y que tenga un mandato exitoso hasta el 2021. Pero eso no supone colaborar con que su idea de un referendo sobre consultas relativas a la justicia y al sistema electoral pueda llevarse a cabo. Usted sostiene que eso es distraer de los temas importantes, como si las reformas de largo plazo fueran opuestas a la gestión pública de los sectores. Yo lo que señalo es que hay temas urgentes y temas importantes. En los temas de urgencia, pienso yo que se debe de priorizar la reconstrucción del norte. Y este es un tema que además el Poder Ejecutivo tiene plenas facultades aprobadas por el Congreso de la República. En segundo lugar, creo que es fundamental ver medidas concretas en la lucha contra la delincuencia. Me preocupa el crecimiento porcentual de la anemia en los niños en nuestro país. Y por supuesto la reforma del sistema de administración de justicia. La reforma electoral es importante, sí, y se ha venido trabajando, por supuesto. Demasiado lentamente, ¿no? Ya van 2 años esta gestión parlamentaria. Recordemos que ustedes nombraron a Patricia Donaire para que presida una comisión encargada y terminó renunciando a Fuerza Popular. Y dentro de esas recomendaciones hubieron 5 o 6 capítulos y recomendaciones que ya ahora se han aprobado. Se ha aprobado el cronograma electoral, financiamiento de partidos, flexibilidad para que hayan más candidatos al momento de las elecciones municipales y regionales, fortalecimiento de los partidos políticos y todo el capítulo de impedimentos. Esto solamente en reforma electoral. ¿Y por qué se priorizó esto? Porque justamente estamos a puertas de un proceso electoral y teníamos que sacar adelante este tipo de reformas antes de entrar a este proceso municipal y regional. Somos conscientes que nos queda todavía otros temas pendientes. Sí, he dicho, son importantes, pero hay que evaluar si es que este tema es urgente. Yo pienso que los temas urgentes son los que he señalado hace un momento. A ver, ahí hay varias preguntas que me gustaría hacerle, porque usted ha hablado de varias leyes, ley de hidrocarburos, la ley de promoción agraria. Las leyes están en manos del Congreso y el que pone la agenda legislativa es la mesa directiva del Congreso, que hasta el momento solo la ha tenido Fuerza Popular. Es decir, si hay algún retraso con respecto a leyes urgentes, es responsabilidad del Congreso, más allá de que el Ejecutivo tenga absoluta responsabilidad sobre los temas de reconstrucción que usted ha señalado, que no vamos a discutir. Entonces,
es una responsabilidad compartida, ¿no? ¿Por qué el Congreso no pone entonces en agenda lo que tiene que poner primero? Se ha venido trabajando, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, Patricia, a través de un grupo de trabajo multipartidario. Presidido por Juan Carlos del Águila, pero en la que también participa un congresista del gobierno, el congresista Moisés Guiapianto. Ese trabajo no es fácil de implementar. Se ha hecho una serie de audiencias públicas en diferentes regiones, en la que en su mayoría solamente van los congresistas de la República. Y es ahí donde yo creo que el esfuerzo tiene que ser compartido. Todas estas normas tienen que difundirse y comunicarse mejor, no solamente desde el Congreso, sino también desde el esfuerzo del Poder Ejecutivo. Y ahora bien, cuando hablamos, por ejemplo, del debate de la extensión de la Ley de Promoción Agraria, esto va también de la mano con los proyectos que sí son responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. Sacar adelante Chavimochic 3 y Majes Iguas 2. Entonces, ese trabajo tiene que ser coordinado. De acuerdo. Y por eso para mí es importante saber qué cosa piensa el Poder Ejecutivo y cuáles son las prioridades que ellos le van a dar. A esta norma se le ha hecho una serie de aumentos de beneficios específicamente para los trabajadores. Entonces, es importante saber qué cosa piensan ellos para que la norma sea aprobada y promulgada por ellos y no rechazada. Bueno, hay varios puntos. Usted está reconociendo que las cosas no se pueden hacer tan rápido, ¿no es cierto? Con la mayoría que tienen de congresistas no logran acelerar ciertas reglas. Usted habla de mejorar la difusión, por ejemplo, en determinados casos, y que esa es labor del Ejecutivo. ¿Cómo van a difundir, señora Fujimori, si ustedes han sacado o aprobado una ley junto con otros congresistas que impide la promoción de ciertas informaciones del Estado en medios de comunicación masiva? Es decir, y por último, las prioridades no solo las marca el Ejecutivo, la agenda legislativa es importantísima y esa es responsabilidad del Congreso, que no ha compartido la mesa directiva con nadie, es decir, la ha presidido Fuerza Popular. Entonces, es interesante ver de quién tiene la culpa de qué, finalmente, ¿no? Sí, a ver, una cosa es la comunicación, y que creo que en ese sentido ha fallado de parte de todos los grupos políticos, el comunicar, el transmitir todas las leyes que se han venido aprobando en los últimos años. Con referencia a la llamada ley Mulder, que yo le digo Mulder Villanueva, porque el congresista Armando Villanueva de Acción Popular también es autor de esta norma, yo pienso que ha sido importante evitar que se despilfarre 1 millón de soles diarios de gastos en publicidad. Y esta norma lo que hace es regular, no prohibir, porque hay un capítulo de excepciones que permite que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en caso de desastres naturales, pueda invertir sus presupuestos para comunicar a la población. Bueno, sería inhumano en ese caso no hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que se saltarían la ley si fueran responsables, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo importante, Patricia, va a ser esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional y, como siempre lo hemos hecho, desde Fuerza Popular, respetaremos lo que diga el TC. Pero ¿por qué tiene que esperar un fallo judicial sobre ese tema y no orientar a la opinión pública sobre principios y aplicaciones de los principios? En su partido se han oído voces diferentes. El señor Salaverry dijo que la ley no había dado resultados y que podía ser perfeccionada. Se esperaba que usted dirima y oriente, como es lo que corresponde a una lideresa. La norma, permítame hacer una precisión, de ninguna manera impide o limita la libertad de expresión. Esta norma lo que hace es regular los presupuestos del Estado. Ahora bien, dentro del partido político se decidió esperar con prudencia a que primero el Tribunal Constitucional emita su opinión. Y después de eso, nosotros haremos los análisis correspondientes. Yo solo le cuento, señora Fujimori, que ya hay noticias de que, por ejemplo, la campaña para la anemia está teniendo un impacto mucho menor del que se quisiera porque no se puede comunicar. Porque hay zonas de nuestro país, no grandes medios chiquitos, medios rurales, que son los que informan a la población qué día hay vacunación, qué día hay entrega de chispitas. Y es, o sea, esperar está bien, hay muchos que podemos esperar. Hay todo un Perú que necesita
no se está afectando la libertad de expresión, se está afectando la libertad de información, de estar informado. Y eso es grave. Y esa es una responsabilidad que tienen que asumir si es que eso impacta negativamente en la población más vulnerable. Sí, las campañas para informar a las madres de familia la hacen directamente a través de los centros de salud. Y es ahí donde yo pienso que también está habiendo una falla. Está habiendo una falla en hacer un seguimiento a cuál es el impacto de todos estos programas de salud que impactan directamente a la población. Le hago una pregunta, señora Fujimori. Si usted fuera presidenta de la República y quisiera revertir la anemia y llegar hasta la última madre del Perú que esté informada, ¿no usaría todos los medios posibles? Por supuesto que tenemos que comunicar y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero una cosa es comunicar y utilizar con prudencia los recursos y otra cosa es lo que vino sucediendo en los últimos años. Pero otra cosa es prohibir también. O sea, se han ido de un extremo a otro. Lo que se ha hecho es regular, ¿no? Entonces, el análisis de qué cosa se hará o qué cosa se puede hacer, lo vamos a hacer después de esperar el fallo del Tribunal Constitucional. Nosotros por lo pronto esperamos la pausa y deseamos que nos acompañe durante ella para formularle algunas preguntas que también tienen que ver con las elecciones que tenemos en curso y también la situación de la autoridad judicial y fiscal. Son las 8:29, hacemos una pausa, retomamos nuestra entrevista con la señora Keiko Fujimori. Y 36 de la mañana estamos entrevistando en los estudios de RPP a la señora Keiko Fujimori. En paralelo, el presidente de la República está prestando declaraciones en el canal América, canal 4, en donde, como ya hemos recordado, señaló que las reuniones se habían realizado a pedido de la señora Fujimori y precisó incluso que una tercera reunión fue solicitada por el vocero de Fuerza Popular, señor Daniel Salaverry. Usted persiste en que esto no es exacto. No es totalmente exacto. La primera reunión fue promovida por ambas partes. Y así se dio la reunión y el presidente Vizcarra propuso el lugar. La segunda reunión, efectivamente, sí, fue solicitada por mí para poder transmitirle algunas inquietudes sobre la coyuntura nacional. Sin embargo, luego no ha habido ningún pedido para una tercera reunión. Si me permite, podemos difundir parte de lo que ha declarado hace unos minutos el presidente de la República. Ella dice que no existió un pedido para una tercera reunión, lo ha dicho ahora en RPP. Está mintiendo también. Puede preguntar al presidente del Congreso, al señor Salaverry, cuando era vocero. Cuando era vocero, que le pidió directamente al premier César Villanueva. Para la tercera reunión fue Salaverry quien le pide a César Villanueva la tercera reunión. A través del vocero era tramitado con el premier. ¿El señor Maximiliano Aguiar le dijo ya no se reúna más con Keiko Fujimori? No, esa es decisión. Es curioso porque nosotros le preguntamos sobre lo que dice el presidente Vizcarra a la señora Keiko y en Canal 4 le preguntan al presidente Vizcarra sobre lo que declara la señora Fujimori. Estamos haciendo una suerte de ping-pong. Para terminar con este tema, ir a los temas de fondo. Parece que hay un desentendimiento. No, para mí lo importante es, si es que hay alguna duda de cuál va a ser la posición de Fuerza Popular, nuestro ánimo es de colaboración. Magnífica y noticia. si el presidente Vizcarra requiere que nos volvamos a reunir con el mayor de los gustos. Hay algunos puntos en donde la colaboración parece difícil. La reforma judicial y la reforma electoral vía referendo. Usted ha dado muchas expresiones de crítica a esto y finalmente dijo quizá en febrero o marzo, no este año. Ahora bien, sobre reforma judicial, han habido decisiones para el Poder Judicial, por ejemplo, el voto unánime para remover a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y la renuncia del que fuera presidente. Mientras que en la Fiscalía no se ha tocado mucho, pese a que la opinión pública, según encuestas tanto de Ipsos como de GFK, hacen notar que una inmensa mayoría de los que saben del tema, 94%, considera que el fiscal de la Nación debe dar un paso al costado, puesto que mintió a la Nación. Usted lo defiende y sostiene que él debe permanecer. ¿Cómo se puede resolver esta contradicción? Sí.
Primero, permítame hacer una precisión sobre una pregunta anterior que me hizo Patricia antes de ir al corte comercial sobre quién define la agenda legislativa. Es importante señalar que todas las bancadas transmiten formalmente cuáles son las prioridades que cada uno de los grupos políticos tiene, y en la Junta de Portavoces se va definiendo de manera consensuada cuáles son los proyectos de leyes y los dictámenes que se debe de debatir. Y asimismo, para aprobar una norma, durante todos estos años, lo que hemos hecho siempre es consensuar con los otros grupos políticos. Ahora, vamos a contestar su pregunta, Fernando. En primer lugar, yo no me opongo al referéndum, no me opongo tampoco al debate de la bicameralidad y la no reelección de congresistas. Sin embargo, sí me llamó mucho la atención la forma improvisada como han presentado el proyecto. Por ejemplo, en este proyecto, ¿no?, de reforma constitucional que prohíbe la reelección, en el artículo 1 habla de constituir un modelo bicameral. Y en el artículo 2 habla de una sola cámara. Entonces, y esto está firmado por el presidente de la República y el premier. Aquí vemos que no fueron proyectos presentados y hechos con la reflexión, la preparación y la responsabilidad del caso. Sin embargo, vuelvo a repetir, estos proyectos se está debatiendo ya en la Comisión de Constitución. Sobre la reforma del sistema de administración de justicia, ¿qué cosa ha señalado la congresista Rosa Bartra? Ella lo que propone es que todas las instituciones que se van a ver de cierta manera afectadas en esta reforma, tienen que formar parte de este gran debate. Entonces, se está pidiendo que el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Jurado Nacional de Elecciones y todas las instituciones competentes puedan participar en este debate amplio. Entonces, yo sí creo que las prioridades del debate se deben de centrar en los temas urgentes, más no en los temas importantes. Lo que pasa es que reconformar el Consejo Nacional de la Magistratura y empezar una reforma del Poder Judicial, si no es urgente en estos momentos, señora Fujimori, yo ya no sé qué lo es, ¿no? Porque no podemos mantener un país ni un día más con un sistema judicial donde ya nadie siente que se le está haciendo justicia. Y en ese punto le pregunto, porque creo, concuerdo con usted en que hay muchas cosas que se tienen que hacer inmediatamente. ¿Cómo sostenemos una reforma judicial de cara a la población que esté indignada, con cierta solvencia? Discúlpenme, con un fiscal, y no lo digo yo, nosotros podemos tener la opinión que querramos sobre el fiscal Chávarri, pero la población lo rechaza de una manera abrumadora. ¿Por qué no le ha gustado a la población que le hayan metido en su cara? Entonces, ¿cómo hacemos? En el caso del fiscal de la Nación, lo que hay que valorar es si es que esta mentira es grave o no y si es que esta afecta a la función que tiene el alto funcionario. Y en este caso, la valoración y evaluación ética la ha hecho la Junta de Fiscales, que lo han ratificado en el cargo. Dos de los cuales usted sabe son a su vez seriamente cuestionados y aparecen en audios, ¿no? Mi rol en nuestro país es institucional y nos corresponde respetar las decisiones que toman sus propias instituciones. Hay una acusación constitucional que está pendiente en el Congreso de la República. Dicho sea de paso, las acusaciones constitucionales, por ejemplo, de los delegados del CNM y el doctor Inostroza, la está viendo el señor Pacori. La del señor Chávarri, el ponente y el que se está encargando de evaluar, lo está viendo el señor Cheput. Lo que está muy bien, pero se vota y se necesitan los votos del fujimorismo para que proceda, ¿no? Y en el caso del señor Duberly, ese caso sí, el ponente es el señor Mantilla. Y en el caso del congresista Héctor Becerril, el ponente es el congresista Vázquez, me parece, de Alianza para el Progreso. El señor Becerril renunció, el señor Duberly renunció, el señor Becerril no forma parte directa del sistema de justicia, con él la cosa será distinta, pero el señor Chávarri está en funciones y cualquiera puede mentir. De hecho, los políticos, no estoy aludiendo a nadie en particular, mienten todo el tiempo. Pero una persona que administra justicia, y usted dijo ayer una palabra que a mí me pareció interesante, dijo las mentiras se tienen que analizar en su contexto.
El contexto en el que mintió el señor Chávarri no podía ser peor. Todo, o sea, salían los videos, salía toda la gente negando reuniones, veíamos toda la podredumbre y encima, para coronar la torta, placatán, miente el fiscal de la Nación sobre reuniones de las cuales se hablan en el video. No vengo acá a defender al fiscal de la Nación, ni mucho menos. Pero entiendo que él lo que negó fue una reunión con periodistas, que han tenido además otros fiscales de la Nación. Entonces, esa evaluación la ha hecho la propia Junta de Fiscales. Ahora, lo que creo que nosotros debemos enfocarnos, regresando... ejercido por el propio beneficiario. Bien poco solvente su defensa. Digamos, regresando a la pregunta de fondo sobre las reformas del sistema de administración de justicia. Ustedes hablaban de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Permítame hacerles recordar a la opinión pública que hace un año, cuando hubo un encuentro con el expresidente Kuczynski y quien habla en Palacio de Gobierno, saliendo de la reunión, ambos señalamos que era importante empezar la reforma justamente de este organismo. Yo lo señalé y el presidente Kuczynski presentó un proyecto de ley ese 28 de julio. Sin embargo, todas las voces del resto de partidos y de autoridades competentes a este tema lo criticaron y lo desestimaron. Entonces, aquí la reflexión que yo hago es, esta crisis, pienso yo, que nos va a permitir iniciar finalmente una reforma que se ha venido dilatando durante años. Nosotros al comienzo del año 2016 quisimos aprobar y crear la Procuraduría General de la República y para eso se necesita 87 votos. Los 70 en ese entonces de Fuerza Popular no eran suficientes y no se logró. Pero vamos, a ver, señora Fujimori, tanto en el Consejo Nacional de la Magistratura como en la Procuraduría General se le iba a sumar la bancada oficialista, que eran más de 15 votos y 16 votos. Ahí nomás ya tenía los votos que necesitaba. Y segundo, en ese momento se pusieron de acuerdo para cambiarle el Consejo Nacional de la Magistratura sin toda esta participación que quiere ahora la señora Bartra, que no es que no sea importante, pero si usted pone a discutir a todos los involucrados sobre la reforma, créanme que al 2021 vamos a llegar con el mismo problema. Señora Fujimori, tómese su tiempo, por favor, para contestar a esa pregunta. Vamos a hacer una pausa, después de la cual quisiera que hablemos también sobre las elecciones, justamente para no ser centralistas. Hablemos lo que está pasando en las municipalidades y las regiones de nuestro país. 8:46, pausa, y retomamos la entrevista con la señora Keiko Fujimori. La señora Keiko Fujimori, a la que Patricia del Río dejó planteada una pregunta para ser reflexionada durante la pausa. Señora Fujimori, ¿o quieres reiterarla? Sí. Ya creo que todos lo olvidamos. No. Era, digamos, sobre el respaldo al fiscal y sobre y de qué manera puede impulsar usted que se restablezca la confianza en las autoridades. Yo creo que la confianza se va a ir restableciendo conforme vaya avanzando la reforma del sistema de administración de justicia. Y aquí quisiera señalar que el trabajo que está planteando la congresista Rosa Bartra de convocar a todos a las personas e instituciones que van a participar de esta reforma, lo hace con el ánimo para agilizar las cosas, para que se puedan tomar decisiones mucho más rápidas, para que haya un ánimo colaborativo. Y yo creo que eso se va a ver reflejado en las próximas semanas. Bueno, pasemos entonces a hablar como último tema sobre las elecciones municipales y regionales. Fuerza Popular ganó 3 regiones en las elecciones pasadas de hace 4 años. Entre las, digamos, figuras más notorias que ustedes contribuyeron a introducir a la vida política, figura la del actual gobernador de Ica, señor Sillonis. Sin embargo, él dijo que no lo apoyó usted más y que más bien descubrió que los congresistas de Fuerza Popular en Ica le pedían favores ilegales y estaban implicados en la corrupción de instituciones públicas de Ica. ¿Qué pasó con el gobernador regional Sillonis y qué garantías tenemos de que este problema no se vuelva a repetir con los candidatos de la elección en curso? En realidad, quien se distanció de nuestro partido fue el propio Fernando Sillonis, a quien ayudé y tengo una buena impresión de él como persona. El análisis de su gestión a mí me genera muchas dudas, porque yo he estado hace 1 mes y medio atrás en Ica y han habido una serie de cuestionamientos a su gestión. Ahora, yo rechazo las opiniones que él ha vertido sobre los congresistas de Fuerza Popular. Es absolutamente falso que ellos hayan alguna vez solicitado algo ilegal.
Eso es falso. Lo que ellos han hecho, como hacen todos los demás congresistas, inclusive de otros partidos, es fiscalizar, pedir información, saber cómo está yendo en la gestión. Pero retomando su pregunta sobre el tema electoral, Fuerza Popular está participando con nuestros propios candidatos en 16 regiones. En este proceso que seguimos de renovación y de darle la oportunidad a jóvenes y a personas con experiencia que quieran apostar por cambiar su comunidad. No es fácil participar en política porque uno siempre se expone a los ataques. Así es que yo saludo a todas las personas valientes que han decidido participar en política, en cualquiera de los partidos políticos, pero es importante atrevernos a ser parte del cambio que queremos hacer en nuestro país. Un problema que se ha generado es una suerte, se ha instalado en campaña y no debiera, es una suerte de xenofobia contra los venezolanos que huyen de la desesperación. En ese contexto usted ha criticado la condición de extranjero del asesor del señor Vizcarra y pareciera que todo lo extranjero últimamente nos molesta. Su posición con respecto a los dos temas, ¿qué debe hacerse con la presencia de los venezolanos? Y ¿por qué tanto problema con que el asesor del señor Vizcarra no sea peruano? Quisiera terminar además señalando en la parte electoral que frente a las dudas que se ha generado de quién es el candidato de Fuerza Popular en Lima, el candidato de nuestro partido y a quien yo respaldo porque creo en su experiencia y en su capacidad es Dítel Columbus. No Renzo Reyado. No Renzo. Dítel es una persona que tiene 16 años de experiencia municipal. Yo creo que la campaña todavía está fría. Es que dice que usted no recorre las calles con él, que no la está acompañando, que la gente no lo ubica como candidato fujimorista, o ya la vamos a ver poniéndose yo creo, en modo triatlón. Sí, vamos a decirle a Dítel para hacer un par de bicicleteadas. Pero yo creo que la campaña va a empezar con el primer debate. Pero con referencia a su pregunta, Fuerza Popular ha siempre apoyado a los venezolanos en su lucha de recuperar la democracia. Lo hemos señalado en reiteradas oportunidades y además participando activamente, como por ejemplo cuando Cecilia Chacón viajó a Europa con una serie de parlamentarios latinoamericanos para denunciar al presidente Maduro. Y Lucho Galarreta estuvo en Venezuela. Así es. Entonces, para nosotros la causa venezolana es algo que hemos venido defendiendo desde hace muchos años. Ahora, entiendo y respaldo las medidas que este gobierno ha anunciado. Sí creo que es importante tratar de encontrar los filtros necesarios para asegurarnos que las personas que vienen de Venezuela no tengan antecedentes. Tenemos que ver la manera de encontrar esos filtros. Y la otra cosa... ¿Está de acuerdo con la que se les exija pasaportes? Yo pienso que ese es un primer filtro, pero con referencia a las personas vulnerables, a los niños, a las madres embarazadas, a los ancianos, ellos tienen que tener libertad para poder entrar a nuestro país. Ahora, también creo que es importante las medidas que se puedan tomar si es que hubiese alguna persona que comete una infracción o un delito. Ahí pienso yo que las medidas deben ser mucho más drásticas con una política de deportaciones inmediatas y crear una una lista con todas estas personas que no van a ser nunca más recibidas en nuestro país. Y con referencia al tema del asesor que es extranjero, yo estoy casada con un extranjero que ahora está nacionalizado peruano. Yo no tengo ningún problema en el trabajo que puedan colaborar las personas que vienen de otros países, pero sí siento que los temas nacionales, los temas de Estado deben ser manejados exclusivamente por nacionales. Keiko Fujimori, independientemente de quién solicita una reunión, ¿considera razonable reunirse, habida cuenta de las dificultades que estamos atravesando y de los puntos de coincidencia que han ido apareciendo, reunirse otra vez con el presidente de la República para destrabar reformas en las que están de acuerdo ambos y para acelerar los plazos? Yo siempre estoy dispuesta al diálogo.
lo he hecho con el expresidente Humala, lo hice con el primer ministro Cateriano, que es muy crítico de nuestro grupo político. Y si el presidente Vizcarra así lo dispone, con el mayor de los gustos, siempre con el ánimo de colaborar, estoy dispuesta a tener otra reunión. Si las reuniones eran en pro de la gobernabilidad del país y nos tenían que hacer sentir a todos más seguros, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué no en Palacio? ¿Por qué no se hizo medianamente pública la agenda? ¿Por qué no se salió después de la reunión, como ha pasado tantas veces que se han reunido con otros presidentes, a decir, bueno, no, el presidente y la fuerza política más importante del país hemos decidido colaborar, ¿no? ¿No hubiera sido una señal en lugar de esta cosa tan truculenta que da pie a miles de especulaciones? Sí, yo hubiese también preferido que las reuniones sean públicas, pero también entendía que, digamos, había un pedido para no tener esta reunión con tantos reflectores. Sin embargo, como no tiene nada de malo lo que hemos conversado, frente a una pregunta de un periodista, para mí era importante que los peruanos sepan que de nuestra parte ha habido todo el ánimo de contribuir, y lo sigue habiendo y lo seguirá habiendo, de respaldar y apoyar al gobierno del presidente Vizcarra. Yo le quiero hacer una pregunta sobre un tema que es fundamental, que no tenemos clara cuál es la posición de usted, que lidera un partido político con mucho poder. El Poder Judicial tiene que decidir sobre cuál es la orientación de los temas de género que los chicos tienen que estudiar en los colegios. Disculpe que me meta en su vida privada, usted tiene 2 niñas, que como todas las madres quiere que vivan en un mundo, supongo yo, más igualitario. Hay mucho candidato de Fuerza Popular que está en contra del enfoque de género, que no es ideología de género. ¿Qué es lo que piensa usted? Yo pienso que vivimos todavía en una sociedad conservadora, tradicional, y tenemos que ser también respetuosos de estas tradiciones. La evolución de nuestra sociedad se tiene que dar de manera progresiva, pero pienso yo que todavía es muy prematuro y me parece contraproducente introducir temas de ideología de género en los textos escolares. Pero no es ideología, ¿no? Es enfoque de género. Es decirle a su hija que tiene tanto derecho como un niño de escoger la carrera que quiera, de comportarse de determinada manera, que no hay estigmas con respecto a ella, a cómo debe ser ella. Usted entonces está en contra del enfoque de género en los textos escolares. Con referencia específicamente al enfoque de género, que es diferente a la ideología de género. ¿Que no existe? Con referencia al enfoque de género y a los derechos que tienen las niñas, al igual que los niños, yo estoy de acuerdo, por supuesto. Bueno, retenemos esas palabras como palabras finales. Muchas gracias por su presencia acá en los estudios de RPP y por las cosas que nos ha dicho. Nos informa cuando tenga lugar la tercera reunión. Entonces. Y la comprometemos por la invitación siempre a venir, ¿no? Con el mayor de los gustos. Creo que es mejor conversar que dar los mensajes por sí, los monólogos no siempre son los mejores. Ambas cosas. Y yo he venido dando una serie de entrevistas cada vez que estoy viajando a los medios regionales. Muy bien. Muchas gracias, señora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. 9:01. Hacemos una pausa, titulares de la hora, y retomamos ampliación de noticias.